Qué bueno es tenerlos hoy otra vez con nosotros para un nuevo capítulo de La Mirada del Jaguar. En esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales que nos acompañan desde Ecuador. Ellos son Julio y Daniela. Ellos hacen parte de un proyecto muy alentador y lindo que se llama Reserva. Es una reserva que se encuentra en el norte de Ecuador, en la frontera con Colombia, y es una reserva creada por y para los jóvenes. Esto nos hace darnos cuenta como jóvenes que sí podemos cambiar las cosas y ayudar a reparar todo el daño que la humanidad ha hecho a través de los años, contrario a lo que se nos dice, que tenemos que esperar a ser adultos para poder cambiar y tomar acciones que valgan la pena y que hagan un cambio significativo. Como ya saben, yo soy Andrea y soy estudiante de Ecología y Biología en la Universidad de Montpellier, acá en Francia, junto a Ana. Decidimos crear La Mirada del Jaguar porque viniendo acá me di cuenta que la gente sabe que América Latina es el continente con mayor biodiversidad, pero de ahí no pasan. Entonces nos parece muy importante que conozcan más sobre la biodiversidad de América Latina y sepan un poco cómo cuidarla y se den cuenta de realmente qué tan importante es preservarla y transmitir el conocimiento sobre esta. Entonces, no sé si quieren cuéntenos un poquito de ustedes. Nosotros llegamos a ustedes gracias a Kiara de Ecominga. Nos dio sus contactos, nos habló un poco de ustedes y de su proyecto de la reserva y nos parece muy interesante cómo lograron hacer esta reserva y también saber un poco sobre su carrera. Como tal, como reserva, yo entré aproximadamente hace un año y un poquito más. Entonces, los fundadores como tal es Kylie Brados, que es la directora de Reserva. Ella creó Reserva gracias a una inspiración muy grande que ella tiene, que es su hermana. Entonces, ¿por qué Reserva? Porque va dirigida a crear la primera reserva de jóvenes y hechas por jóvenes. Entonces, Reserva en sí está formado por un grupo de jóvenes, que el uno que es el Youth Council, que están jóvenes entre más o menos de 13 años a 26 años. Y también hay el Junior Council, que están niños más aproximadamente de unos 6 años hasta unos 11 años. Entonces, en sí, el propósito de Reserva es buscar donaciones a través de los miembros. Un ejemplo claro es que el primero que se comenzó a recaudar fondos fue la campaña de 1 millón de cartas. En esta campaña de 1 millón de cartas consistía en que niños y jóvenes del mundo escriban sus preocupaciones y por qué les gusta la naturaleza hacia los líderes mundiales, para que ellos en sus políticas puedan tomar acciones de alguna manera. Entonces estas cartas se iban a llevar hacia la COP del medio ambiente, que se va a realizar próximamente. Y la idea es que todas estas ideas sean plasmadas en una sola para que los líderes mundiales puedan ayudarnos de alguna manera a proteger la biodiversidad. Ese fue el primer enfoque. De ahí la reserva por el momento está solo enfocada hacia la provincia de Carchi, que es junto a Ecominga, que se está protegiendo estas hectáreas de bosque. Entonces, Carchi es una provincia del Ecuador que queda justo en la parte norte con límite de Colombia y es donde quedan remanentes de bosques del Chocó ecuatoriano, ¿no? La mayoría de bosques del Ecuador, como creo que en toda Sudamérica, se están perdiendo por diferentes actividades del ser humano, como la minería, principalmente la deforestación, el avance de la agricultura, de la ganadería. Entonces, crear estas áreas protegidas va con un enfoque que no solo beneficie a los animales como tal o las especies que se han encontrado, sino también es un análisis global, ¿no? Que también enfoca todo lo que son servicios ecosistémicos como el agua, y proteger el agua es lo mejor que se puede hacer debido a que nos proporciona bastantes recursos, ¿no? Entonces, aparte de eso, también se debe ver relacionado a las comunidades aledañas que están ahí, que también se benefician del bosque y de todos los recursos que estos nos dan. Y sobre todo, esta parte de Carchi se ve afectada por la minería. Entonces, por eso les menciono todo este tipo de cosas, debido a que hay minería ilegal y también legal, ya que Ecuador se ve concesionado en su mayoría, se ve amenazado por concesiones mineras en su mayoría. Si no me equivoco, más del 80% del Ecuador está concesionado para minería. Pero obviamente la minería trae consigo bastantes problemas ambientales, como la contaminación del agua, del aire y del suelo.
Si tenemos toda esta contaminación, las personas que dependemos de todas las actividades productivas del campo, nos vamos a ver afectadas obviamente a largo plazo. Y más que largo plazo, también creo que a corto, porque si es que hay contaminación del agua no se va a poder sembrar, también los animales se van a morir. Entonces, toda esta producción del campo afectaría bastante a la ciudad, que las ciudades dependen mucho de todas las actividades productivas. Yo creo que más o menos este es un resumen que yo les puedo dar de reserva y creo que Julio también puede complementar con algo de información. Sí, creo que la Dani explicó bastante bien todo lo que es reserva. Quizás vale la pena aclarar que este consejo de jóvenes que trabajamos juntos para recaudar fondos para este bosque en el Chocó del Carchi está conformado por un grupo internacional. En realidad hay, en su mayoría son estadounidenses e ingleses, pero tenemos representatividad en muchos otros países. Algunos son colombianos, ecuatorianos, tenemos eh, miembros de Pakistán, eh, de China. Creo que también tenemos, es un consejo internacional de jóvenes que cada uno tiene y aporta desde su experiencia y desde sus países a hacer esta campaña y a proteger el bosque en el Ecuador. Entonces es súper grato que un montón de chicos se interesen por la conservación de los bosques en el Ecuador, desde lugares tan lejanos donde están. Entonces es como una manera fácil de demostrar que se puede hacer conservación desde todos los lugares y sin necesariamente tener que estar en el campo haciendo la conservación, sino que puedes aportar tu granito desde el lugar donde tú te encuentres. Eso es súper importante recalcar, que la gente que hace conservación en reserva no está precisamente en el Ecuador, sino nos ayuda desde muchísimos otros lugares del mundo. Ok, wow, sí, yo no sabía que estaban por todo el mundo, literalmente. Desde cuando se creó Reserva y cómo comenzaron a llegar a tantas personas a nivel internacional. ¿Perdón? Cuando se creó Reserva y cómo llegaron a tocar a tanta gente en distintos países, como a lograr que colaboraran con ustedes para preservar este bosque en Ecuador. Bueno, respecto a mi parte, yo llegué a Reserva gracias a uno de los miembros que ya estaba ahí, que es Justin. Justin es un niño que forma parte de Reserva de Estados Unidos. Entonces, bueno, yo soy herpetóloga, estudio anfibios y reptiles, y Justin es un niño que tiene un proyecto que es de Save the Frogs. Este proyecto en sí trata de salvar a los anfibios. Bueno, el animal favorito de Justin son los sapitos. Entonces, de alguna manera se pusieron en contacto conmigo y yo le comencé a dar clases a Justin, sobre todo lo que son anfibios de Ecuador, sobre las ranas, sus características, especies, entre otras. Entonces yo entré por Justin a reserva porque él ya formaba parte. Entonces él prácticamente me puso en contacto con Cali. Y Cali, cuando yo hablé con ella, me hizo la entrevista, teníamos intereses en común. Entonces prácticamente yo fue así como entré a reserva. A través de Justin, que tiene su proyecto de Save the Frogs y ayuda también a reserva con todas las donaciones que a él le hacen de su proyecto. Un porcentaje muy grande de eso va dirigido hacia la conservación. Entonces esa fue mi entrada a prácticamente a reserva. De ahí, de los pocos miembros que tal vez les conozco y sé un poco de su historia de llegar, también es porque vas conociéndoles a las personas, tienen tus mismos intereses y van formando parte de reserva porque todos vamos hacia el mismo objetivo, que es la conservación, ¿no? A través de personas, de comunidades y de especies. Es súper interesante que estén, bueno, que haya tantos niños involucrados, porque normalmente pues hacen menos a los niños y piensan que no entienden o que no son capaces de crear un plan tan grande, cuando realmente pues tienen un montón de ideas y se involucran muchísimo y realmente les interesa y poder como
hacer esta relación entre adultos que pues más o menos pues pueden concretizar esas ideas que los niños ya tienen, se me hace increíble. Sí, digamos, esa es la visión de reservas, de darles, porque justamente Cali, que es la fundadora, tuvo esa misma reflexión de que a los jóvenes a veces no se les da la voz suficiente y no se les da la plataforma para que ellos, para que nosotros hagamos conservación, porque desde hace mucho tiempo se ha pensado que aquellos que toman decisiones deben ser los adultos, pero Reserva es justamente el ejemplo de que todos podemos hacer conservación, todos podemos tener voz y si se nos da una plataforma, podemos hacer un cambio siendo jóvenes. Entonces, esa es como la visión de Reserva y esa es una de las cosas que le hacen interesante al grupo. Sí, bastante, porque muchas veces te sientes, y más siendo joven, como muy impotente, que ves como pues, las decisiones se toman a niveles mucho más arriba y tú dices, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, es increíble todo lo que están haciendo. Sí, y justo como dice la Dani, nos fuimos encontrando todos en el camino. Yo, a pesar de que somos ecuatorianos con la Dani, no nos habíamos conocido antes, sino hasta pertenecer a Reserva. Entonces, eso, de que uno se va encontrando con gente que está alineada a sus objetivos o a su visión de vida, como ustedes. Entonces, sí, nos damos cuenta de que cada vez somos más chicos, porque yo antes de pertenecer a Reserva, digamos, a pertenecer al grupo de jóvenes en la Reserva, me sentí un poco solo porque no encontraba gente con la que yo pueda alinear mis ideales de hacer conservación y de repente encontrar este grupo y darme cuenta de que somos muchas personas y en muchos lugares del mundo es esperanzador y cada vez nos encontramos con más personas y siempre estamos abiertos a seguir colaborando con más personas y en el camino encontrarnos e involucrarnos con diferentes proyectos es algo súper chévere y esperanzador, porque a veces el camino de la biología, de la ciencia o de la conservación puede ser como muy solitario, como parece que está remando contra corriente, pero en realidad tienes bastantes personas que están luchando por lo mismo y es esperanzador, como siempre digo. Sí, ahorita siento que sobre todo nuestra generación cada vez veo más personas, lo que tú dices, o sea, cuando era chiquita, y por ejemplo sé que mis papás y mis familiares más mayores, apenas se hablaba de la conservación y se decía, bueno, sí, esto no va a pasar o ya vamos a estar muertos, en mucho tiempo, o no hay que ser exagerados y pesimistas, pero o decían como, ah, bueno, pues sí, qué triste, pero no tomaban acciones. Y estas generaciones ahora estamos más involucrados, veo más personas que precisamente están trabajando o haciendo voluntariados para ayudar a la conservación del medio ambiente, de las diferentes especies. Y como tú dices, da un calor en el corazón, da mucha alegría. Nos gustaría saber bueno, Daniela ya nos dijo nos dijiste que eras herpetóloga. ¿Tú qué estudiaste, Julio? Yo estudié biología hace no mucho, apenas me gradué. También soy herpetólogo y eso es lo interesante con la Dani, que a pesar de trabajar en áreas tan similares y vivir en un país tan pequeño, no nos habíamos conocido antes. Yo también trabajo con anfibios, trabajo con evolución y biogeografía, ecología de anfibios en la Universidad Católica del Ecuador. Y, y claro, no hace mucho me gradué y tenía esa como incertidumbre o más bien curiosidad de qué hacer con el futuro y si dedicarme enteramente a la ciencia o enteramente a la investigación o involucrarme en proyectos de conservación. Entonces, justo apenas salí de la universidad, apenas me gradué, empecé a buscar eh, lugares donde pueda involucrarme y apareció Reserva y nos conocimos con todos y ha sido súper chévere después de, de este
círculo, digamos, tan cerrado que puede llegar a ser la ciencia o la academia o la universidad, encontrarme con personas que también trabajan en lo mismo, pero nunca nos habíamos conocido, y no precisamente investigando, sino complementando la ciencia con la conservación. Entonces, sí. Yo, Vale, ¿y cómo nació su pasión por la biología de los dos? Y más precisamente, ¿cómo supieron que que querían hacer herpetología? Empieza Dani, Julia. ya quieres que yo empiece. Em, ¿Qué te digo? Siempre estuve vinculado con la naturaleza. En un país tan diverso es un poco difícil ignorar que estás rodeado de la naturaleza. Yo desde pequeño tengo recuerdos de salir con mis hermanos mayores a buscar animalitos, a encontrarme con cosas, de caminar por los senderos naturales, y siempre estuve vinculado a la naturaleza. Te digo, es casi imposible ignorar en un país tan diverso que hay naturaleza rodeándote todo el tiempo. Em, Decidí estudiar biología después en el colegio. Siempre me gustaron las ciencias naturales, sentía que tenía particular curiosidad por las ciencias naturales en el colegio. Me gustaban muchas materias, desde educación física y artes, pero las ciencias naturales siempre tuvieron un lugar especial en mí y en mi curiosidad y en mi tiempo. Siempre sentía que dedicaba más tiempo a las ciencias naturales, y me interesaba mucho más la materia en el colegio que otras materias. Ya bueno, yo, bueno, desde pequeña siempre tuve relación con la naturaleza, entonces era como que algo común para mí relacionarme con animales, con plantas, pero bueno, ya después cuando salí del colegio sí tienes la duda, ¿no? De qué estudiar o de qué seguir. Entonces, ya la verdad llegué tal vez por casualidad a mi carrera, la que yo estudié, y me gustó, entonces me quedé ahí. Y al principio sí tenía dudas porque mi carrera era nueva. Entonces, en relación, la que seguí fue con ingeniería en biodiversidad y genética. Entonces, al ser una carrera nueva también salían bastantes dudas. Pero yo quería seguir siempre algo relacionado con ingeniería ambiental o en esas cosas, pero por cosas del destino llegué a esa carrera. Después, cuando ya fui a poco con las materias de la carrera, fui involucrándome en proyectos de investigación. Entonces, yo no llegué de una herpetología, por así decirlo, sí fue una de las que me gustó, pero sí comencé estudiando otros grupos taxonómicos. Entonces, yo en mi caso sí fui muy, muy curiosa, entonces fui de campo en campo, primero viendo todo lo que es acuático, después de lo acuático ya pasé a lo terrestre, entonces de ahí un poco ya fui yéndome por lo que más me gustaba, ¿no? Y involucrarme en proyectos, sobre todo de cada cosa, fue lo que me guió y pude saber con exactitud qué es lo que quería estudiar. Entonces, decir los anfibios y reptiles fueron los que me llamaron más la atención y con los que estoy trabajando todavía. Ahora, Vale, ¿y tú, Julio, cómo llegaste a la herpetología? Eh, También un poco por casualidad, en, en la católica también en los primeros semestres no tienes como muy amplio el panorama, no tienes pocas materias de las que puedes tener como referencia. Eh, yo al inicio de mi carrera, en los primeros años de la carrera, eh, me involucré con moscas de la fruta, trabajaba con drosófilas en genética. Sí. Pasé bastante tiempo trabajando con diversidad, taxonomía y genética de las moscas de la fruta, pero sentía que la genética no, no era como un fin para mí, sino era como un medio. Entonces, eh, me di cuenta que podía utilizar la genética no solo para investigar moscas de la fruta, como es el modelo clásico de estudio, sino que podía utilizar la genética para otros grupos. Entonces, inmediatamente
me mudé al Museo de Zoología en la Católica y desde la mitad de la carrera me involucré con el museo, como ayudar a mantener las colecciones, algunas salidas de campo, y me quedé en herpetología. Apareció ahí una investigación que fue posteriormente mi tesis, y me quedé en herpetología, y ahora, claro, tengo más experiencia en ese campo. Aunque me gusta decir que no soy herpetólogo, sino que trabajo con evolución y ecología, porque, o sea, utilizo, digamos, trabajo actualmente con anfibios, pero mi campo de investigación, digamos, es la evolución y la ecología. Entonces, podría trabajar e investigar otros grupos de animales, pero ahora trabajo con anfibios. Vale. Eh, ¿Y cuáles son los principales retos y cómo